Que haya audiencia, son las 5 en punto y comenzamos con una emisión más de Radio Tracks. Hoy nos remontaremos a muchos años atrás y hoy hablaremos sobre la cultura griega. Pero, para empezar, ¿quiénes eran los griegos? Esta pregunta nos la responderá el especialista Johan Alfonso. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos son una civilización que está asentada alrededor del mar Egeo desde el año 1000 a.C. Entre sus ciudades más conocidas e históricas se encuentran Atenas, Esparta, Troya y Tebas. A través del tiempo, los griegos han logrado trascender por sus ideas y aportes a diversas ciencias. Su identidad estuvo muy influenciada además por la cultura romana, con la cual compartía costumbres, creencias y tradiciones. ¿Cómo eran los griegos? Los antiguos griegos le daban mucha importancia a la educación y la cultura, además de realizar mucha actividad física y tener una buena alimentación. La presencia del hombre en Grecia se estima que comenzó allá por el Paleolítico, siendo su asentamiento en esta región de Asia Menor. Durante muchos años comenzó a desarrollarse una civilización única, siendo la más avanzada de la isla de Creta. Conocida como la civilización minoica, es aquí donde comienza a florecer la cultura griega, debido a todas las aportaciones que hubo durante esta época. De forma simultánea se asentaron poblaciones en la Argólida. Los hombres eran los únicos que podían tener acceso a una buena educación, llegando a ser expertos en ciencias, letras, filosofía o música. La educación de las mujeres era básica, las actividades del hogar, como cocinar o tejer, aunque también se les inculcaba la lectura, la música y saber realizar algunos cálculos. Esparta era la única región que educaba a las mujeres. Lo habitual era que los varones tuvieran clases hasta los 7 años, se las impartían sus madres, las nodrizas u otros expertos. A partir de los 18 tenían una educación superior. Dedicaban gran parte de su tiempo al ocio, siendo habitual dar paseos, acudir a los baños, escuchar música, visitar el teatro o realizar ejercicio físico. Rezaban con frecuencia a los dioses, siendo los más populares Zeus, Poseidón, Hera, Afrodita, Apolo, Atenea, Ares y Artemisa, a los que ponían pequeños altares en sus casas y levantaban grandes monumentos y esculturas. Su forma de vida. Vivían en casas fabricadas con adobe, aunque los palacetes podrían construirse con mármol y materiales más resistentes y refinados. La distribución de las viviendas era un patio interior en el centro, salas para recibir visitas, cocina, comedor y las habitaciones. Su vestimenta era sencilla, generalmente se ponían una túnica larga sujeta por un cinturón y una capa llamada imatión. La alimentación se basa en la dieta mediterránea, siendo los principales productos el vino, el aceite de oliva y el trigo. Hacían 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, siendo esta la más importante de todas. Muchas gracias, señor Johan. Pero, ¿en dónde se ubicaban la cultura griega? Esta pregunta la responderá Ricardo Gaona Rebolledo. Adelante, por favor. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, situada al sudeste de Europa. En la antigüedad, sus límites fueron Iliria y Macedonia por el norte, el mar Mediterráneo por el sur, el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. ¿Y cuándo inició el periodo griego? El periodo griego comenzó en el año 1200 a.C. y finalizó hasta el año 146 a.C. Muchas gracias, señor Víctor. Mi abuelo me platicaba mucho sobre la edad heroica y realmente no sé a qué se refiere o de qué me quiere hablar, pero esta duda la resolveremos hoy con nuestro especialista Yael Ignacio, que nos dará a conocer qué era la edad heroica. Adelante, por favor. La edad en la que vivieron los héroes se conoce como edad heroica. La poesía épica y genealógica creó ciclos de historias agrupadas en torno a héroes o sucesos particulares y estableció las relaciones familiares entre los héroes de distintas historias, organizando así historias en secuencia. Tras la aparición del culto heroico, los dioses y los héroes constituyeron la esfera sacra y son invocados juntos en los juramentos, dirigiéndoseles oraciones. En contraste con la edad de los dioses, durante la heroica, la relación de los héroes carece de forma fija y definitiva. Ya no nacen grandes dioses, pero siempre pueden surgir nuevos dioses del ejército de los muertos.
Otra importante diferencia entre el culto de los héroes y a los dioses, que el héroe se convierte en el centro de la identidad del grupo local. Los sucesos monumentales de Heracles se consideran el comienzo de la edad de los héroes. También se adscriben a ella tres grandes sucesos militares: la expedición argonáutica y las guerras de Troya y Tebas. Implementando sobre este mismo tema, ¿qué eran los poemas homéricos? Los poemas homéricos son los poemas atribuidos a Homero. La crítica ha ido revisando la autoría de cada uno de ellos, llegando a diferentes conclusiones, tanto sobre la imposibilidad de que todos ellos fueran obra del mismo poeta, incluso de que cada uno de ellos por separado sea obra de un solo autor, como la imposibilidad de que pertenezcan a una misma época, anterior o posterior al siglo VIII a.C. Estas cuestiones siguen siendo polémicas, al igual que siguen siendo debatida la propia historicidad de personaje. Wow, nos hemos dado cuenta de que esta cultura tiene muchos implementos, pero ¿qué la caracterizaba de las demás culturas? Esta pregunta la responderá nuestro especialista, Ricardo Gauna. Adelante, por favor. Una de las características de la cultura griega es que sus raíces provienen de los egipcios. Sin los griegos, Egipto no habría tenido su trascendencia histórica ni su impacto. Casi todo lo que se conoce del antiguo país del Nilo llegó a través de los helenos, que visitaron, admiraron y llegaron a controlar el territorio, donde fundaron factorías e incluso ciudades. El propio nombre de Egipto es griego. Los nativos denominaban Kemet a su país, que significaba la Tierra Negra. Otra característica es que se alimentaban principalmente de frutas, semillas, granos, verduras, mariscos y pescados. Uno de los alimentos principales eran los cereales, que constituían la base de la alimentación griega, principalmente trigo duro, espelta y cebada. El trigo era reducido a grano, empleado en puré o molido en harina para hacer pan o tortas. La cebada se suele utilizar para hacer la masa. El plato básico griego. Los agricultores cocinaban en el horno el trigo harinero. La pasta de trigo se utilizaba en la fabricación de galletas de consumo corriente. Las galletas se hacían en moldes y se secaban. Los cereales se servían a menudo con verduras, como col, espinacas, cebollas, lechuga, rábanos, lentejas, habas o garbanzos. El consumo de pescado y carne variaban dependiendo de las fortunas de las familias y estaba reservada para los ricos. Por otra parte, los griegos consumían una gran cantidad de productos lácteos, especialmente queso. Otra característica es que eran politeístas. Otra de sus características, y una de las principales, es que se caracterizaban por monumentos y pinturas de estilo religioso. La cultura griega buscaba representar la figura humana en dibujos de animales y plantas. Sus esculturas eran grandes y casi siempre representaban jóvenes en posiciones únicas y atrayentes. Dentro de su arquitectura se destacan sus templos, el estadio, la plaza pública, el teatro al aire libre, la entrada procesional, la tumba monumental, el ayuntamiento y el monumento público. Todas estas se creaban a partir de altos estándares decorativos y elegantes. Otra característica es que realizaron grandes avances médicos para la época. La forma que tenían los antiguos griegos de ver las enfermedades es bastante diferente a como lo hacemos hoy en día, aunque ha influido y sentado los fundamentos de la actual práctica médica. Muchas gracias, señor Ricardo. Señor Johan, ¿qué era la era de la Grecia clásica o del apogeo? Adelante, por favor. Se conoce como clásico el periodo comprendido por el siglo V y los comienzos del siglo IV a.C. Durante el mismo el mundo griego se consolidó, con el predominio de dos estados rivales entre sí, Atenas y Esparta. Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la democracia, sustituyendo así la oligarquía y la tiranía.
Fue el caso de Atenas, aunque no de Esparta, quien continuó siendo gobernada por una minoría. En este periodo, las polis se unieron frente al enemigo común, Persia, pero en esta confrontación surgieron también rivalidades entre las ciudades-estado de Atenas, Esparta y Beocia, por tener la hegemonía sobre los restantes pueblos griegos. Nuevos enfrentamientos bélicos, esta vez entre ellos, la guerra del Peloponeso, fueron dando y quitando poder unas de otras. Su conclusión fue la derrota de todos los griegos, destrucción y pobreza para todos. Realmente el llamado periodo clásico está enmarcado entre dos grandes batallas, libradas por los griegos, la batalla de Maratón en el 490 a.C. y la batalla de Queroconae en el año 338 a.C. En estos años acudimos a la gestación, auge y declive del clasicismo griego. El enfrentamiento con los persas. Los griegos no tuvieron ninguna contienda de su identidad colectiva hasta que se vieron forzados a unirse para hacer frente al enemigo común, el pueblo persa. Los persas, numerosos pero no familiarizados con el territorio griego, fueron derrotados en 4 batallas emblemáticas: Maratón, Salamina, Platea y Mícale, Atenas y Esparta. A partir de entonces se constituyó una confederación de ciudades-estado bajo la presidencia de Atenas, la Liga de Delos. Los griegos comenzaron a ser conscientes de sus rasgos colectivos de identidad y, protegidos por Atenas, intentaron unirse para quedar a salvo de posibles ataques invasores en un futuro. No obstante, esa unión resultó un tanto artificial y poco duradera. Diversos incidentes provocaron un enfrentamiento entre griegos, atenienses frente a espartanos. Fue la larga y agotadora guerra del proceso peloponeso. Ante la derrota, Atenas, quien conoció una hegemonía y una prosperidad sin precedentes durante casi 50 años, en especial entre el 439 y el 432 a.C., bajo el mando de Pericles, cedió el dominio de Grecia a Esparta. Los espartanos intentaron desterrar la democracia ateniense y incorporando esquemas. Se conoce como clásico al periodo comprendido por el siglo V y los comienzos del siglo IV a.C. Durante el mismo el mundo griego se consolidó, con el predominio de 2 estados rivales entre sí, Atenas y Esparta. Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la democracia, sustituyendo así la oligarquía y la tiranía. Fue el caso de Atenas, aunque no de Esparta, quien continuó siendo gobernada por una minoría. En este periodo, las polis se unieron frente al enemigo común, Persia, pero en esta confrontación surgieron también rivalidades entre las ciudades-estado de Atenas, Esparta y Beocia, por tener la hegemonía sobre los restantes pueblos griegos. Nuevos enfrentamientos bélicos, esta vez entre ellos, la guerra del Peloponeso, fueron dando y quitando poder unas a otras. Su conclusión fue la derrota de todos los griegos, destrucción y pobreza para todos. Realmente el llamado periodo clásico está enmarcado entre dos grandes batallas libradas por los griegos, la batalla de Maratón en el 490 a.C. y la batalla de Queroconae en el año 338 a.C. En estos años acudimos a la gestación, auge y declive del clasicismo griego. El enfrentamiento con los persas. Los griegos no tuvieron ninguna contienda de su identidad colectiva hasta que se vieron forzados a unirse para hacer frente al enemigo común, el pueblo persa. Los persas, numerosos pero no familiarizados con el territorio griego, fueron derrotados en 4 batallas emblemáticas: Maratón, Salamina, Platea y Mícale. Atenas y Esparta. A partir de entonces se constituyó una confederación de ciudades-estado bajo la presidencia de Atenas, la Liga de Delos. Los griegos comenzaron a ser conscientes de sus rasgos colectivos de identidad y, protegidos por Atenas, intentaron unirse para quedar a salvo de posibles ataques invasores en el futuro. No obstante, esa unión resultó un tanto artificial y poco duradera. Diversos incidentes provocaron un enfrentamiento entre griegos, atenienses frente a espartanos. Fue la larga y agotadora guerra del Peloponeso. Ante la derrota, Atenas, quien conoció una hegemonía y una prosperidad sin precedentes durante casi 50 años, en especial entre el 459 y el 432 a.C., bajo el mando de Pericles, cedió el dominio de Grecia a Esparta. Los espartanos intentaron desterrar la democracia ateniense, incorporando sus esquemas políticos rígidos y poco participativos, pero su hegemonía al frente de los griegos duró poco. La Liga de Delos fue una agrupación de los griegos con sede en la isla de Delos. Esta confederación marítima fue creada y colocada por los atenienses y al finalizar las guerras médicas, con el fin de poder defenderse de posibles nuevos ataques. Los confederados posibles tenían una obligación, la cual era proporcionar hombres, navíos y dinero para las campañas de guerra. Por su parte, la ciudad de Atenas se comprometió a organizar y dirigir dichas campañas y a procurar que los demás
no fueran asaltadas ni invadidas por los persas. Las decisiones importantes se tomaban en las reuniones de un consejo en el que había un representante de cada una de las ciudades confederadas. 3. La hegemonía de Beocia. Beocia, al mando de un gran militar, Epidemías, ocupó por un año la posición dominante de Grecia a mediados del siglo IV, tomando el relevo tras derrotar a Esparta en la batalla de Leuctra. El general murió en Mantinea pocos años después, produciéndose Beocia un vacío poder. Gran información aportada por nuestros especialistas. Gracias a ella, conocemos más sobre la cultura griega. Gracias a ustedes por escucharnos. Nuestra transmisión de Radio Tracts. Recuerda, quédate en casa, cuidas de ti y cuidas de todos. Linda tarde te desea Radio Tracts, tu frecuencia de confianza. Hasta la próxima.